Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la Asamblea de Hermanos que se aman. Estamos celebrando el 20º domingo del tiempo ordinario en el calendario litúrgico ciclo C. Las intenciones para este día son las siguientes. Los invito para que de corazón pongamos todas las intenciones que hemos traído a esta celebración en este altar junto con el precioso cuerpo y sangre de Jesucristo, que se hará presente dentro de unos minutos. En honor de la Virgen de Altovista, para pedir la protección por nuestro país Aruba, para pedir la bendición de Dios Padre por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el clero católico. En honor de la Virgen del Cisne, en agradecimiento. En honor a la Santísima Trinidad y a la Virgen de Fátima, para pedir la bendición e iluminación y que proteja a todos los jóvenes y muchachos que están empezando un nuevo año escolar. En acción de gracias de la familia Huguet Rivero, a Dios y a la Virgen que les dé la luz, la bendición en la salud a Célimo y Cristina Troches. A nuestro Padre y Señor nuestro en agradecimiento por el don de la vida, de la fe y por favores recibidos. En acción de gracias por los 15 años de vida de Ana María Valencia, para que el Señor la bendiga y la cubra en todos sus caminos de parte de sus padres. En acción de gracias a Dios Todopoderoso y a María Santísima para la realización de un viaje. A Dios Padre Santo y María Santísima por todas las bendiciones recibidas y por la bendición de la familia, para que la Santísima Virgen nos conceda los proyectos y nos brinde salud, amor, humildad y protección. En agradecimiento a la Santísima Trinidad por el embarazo de Wendy Michelle Bedoya y por la salud de Mario Jaime Garzón, Luceli López, Estela Arenas, Adriana Murcia. En acción de gracias por nuestro primer aniversario del Santo Sacramento del Matrimonio, Gilbert y María Ovijeda, por las intenciones, para que unamos todas nuestras intenciones de todas las que estamos aquí reunidos, para que nuestro Señor conceda todas las gracias que necesitamos. Por nuestros difuntos, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, por el 9º aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Vargas Vélez, Cándidi Moco, Pastor José Moco, Luis José Márquez, Juan Carlos Márquez, Gloria Rojas de Jiménez, recordando 8 años de fallecimiento, recordando un año de fallecimiento de Angélica del Carmen Andrade Rusa, Roland Asunción, recordando 5 años de la partida a la gloria de Carmen Marín Walter, por el eterno descanso de Estefany García Rojano, por el eterno descanso de la familia Yepes Giraldo, por el eterno descanso de William Rafael Ríos González a sus 7 meses de su partida. Para que Dios nuestro Señor le dé el eterno descanso a Rocío González, por el eterno descanso de Jesús Alejandro Fernández Villalobos, fallecido el día lunes, y por Tania Coromoto González, recordando 8 meses de su partida, por el eterno descanso de Antonio Paniagua Rodríguez y todas las almas del purgatorio, por el eterno descanso de María Cornelia Smith, recordando 4 meses de su fallecimiento, y por el eterno descanso del alma de Juan Pablo Wilder. Apreciados hermanos, todos ser humanos sin distinción nos encontramos en medio de luchas. Claro está que dichos conflictos son aún más fuertes para las personas creyentes. Nos va a llamar mucho la atención que hoy el Príncipe de la Paz, que es Jesús de Nazaret, nos anuncia que va a ser causa de división y que quiere prender fuego en el mundo. Pero es que a veces la lucha por la verdad es difícil e irrenunciable. Nosotros también hemos de luchar contra viento y marea
por la verdad de Jesús, aunque a muchos cerca de nosotros no les guste, pero hemos de llevar esa verdad hasta los confines del mundo para que triunfe la paz y el amor. Los invito para que nos dispongamos a la Santa Eucaristía, nos coloquemos de pie, recibamos a nuestro celebrante con amor y respeto y hagamos nuestro canto de entrada. Corazón se mueva, deja que se mueva en mi corazón. Buenos días, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestras faltas y pecados, y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria, 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 en el cielo, en la tierra, gloria y paz. Gloria, 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 gloria,
Santo, fue adora y liberación. Gloria, 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 divino excelso, divine. Gloria, 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 gloria. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, y infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo. Este relato nos muestra que cuesta mucho trabajo en todas las épocas defender la verdad, pero es la única posibilidad. Tengámoslo en cuenta. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a ese hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios.
Al salmo respondemos todos: Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo. Puso firme mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo, pobre y desdichado. No me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En esta segunda lectura nos propone que cumplamos con nuestro deber, que asumamos la carrera de nuestra vida sin dilaciones, sabiendo que con la ayuda de Dios llegaremos a la meta. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Es palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, la palabra de este domingo que la Iglesia nos presenta para nuestro camino de la semana y todos los días indica un compromiso firme de aceptar, de ser rechazado. Si nosotros de verdad somos de Cristo Jesús, si nosotros queremos cumplir con la voluntad de Dios, como profeta Jeremías, que recibió rechazo, y la gente llegaron al rey para pedir, como los jefes de la sinagoga y del templo y del pueblo judío en tiempo de Jesús, hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Esa es la escena de todos los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento y de nuestra vida. El que es incómodo para nosotros, para los gobernantes, es reo de muerte. No merece vivir. Y los que acusan a Jeremías delante del rey, que desmoraliza a sus guardias, representa el lodo en el cual se quedó bajado Jeremías, donde no había agua, solamente el lodo. Inmundicia de los falsos, de los que no quieren aceptar obrar el bien, de los que no quieren escuchar la voluntad de Dios. A nosotros nos gusta, gente en general, que nos hagan chistes, que nos reímos, que nos pasa bien un cristianismo light. Jesús no muestra en ningún momento que está sonriendo. Yo no encontré en ninguna parte de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, de las cartas de los apóstoles, que Jesús está riéndose. Pero encontré en varias partes que Jesús siente dolor, siente lástima por estos pecadores que no reconocen sus faltas, que no reconocen a Él como enviado del Dios Padre. Siente compasión de ellos. No señala a ellos, no murmura contra ellos, le dice de frente. Y por eso es rechazado, porque es incómodo. El rey responde, lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Debilucho. Así son ustedes los padres en sus familias. Ya no pueden nada con sus hijos, y los hijos hacen lo que quieren. Se cumple la palabra de Jesús. Una familia de 5 se va a dividir 2 contra 3 y 3 contra 2. Y dice, alguna gente te avisa, oh, pastor, padre, nosotros cumplimos a cabalidad el evangelio de hoy. Nos pegamos, nos gritamos unos a otros, casi nos sacamos ojos. ¿No dijo así Jesús que uno va a hacer contra otro? Jesús no habló de este pleito. Jesús habló del pleito de la fe. Un pleito que es tan real hoy día en una familia donde hay de diferentes religiones,
que esto es lo que está sucediendo. Señor, date prisa en ayudarme, clama el salmista. Esperé en el Señor con gran confianza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. ¿Qué plegarias nosotros hacemos? ¿Para que nos convirtamos nosotros o para que el Señor convierta a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino, a mi cura párroco, etcétera? ¿Cuáles oraciones Dios no escucha? ¿Alguno de vosotros me dice? ¿Cuáles oraciones Dios no escucha? Las que no se hacen. Las que no hacemos, Dios no escucha, pero Dios escucha todas las oraciones, aunque no responde según nuestra voluntad a todas ellas. Porque si nosotros pedimos mal para otro, entonces Dios no nos va a escuchar. Si tu hijo te pide una cosa mala y tú le das, tú no eres el padre para su hijo. Tú eres su enemigo. Y muchas veces nosotros damos a nuestros hijos todo lo que quieren. Para yo tener tranquilidad y paz. Jesús dice, felices que trabajan para alcanzar la paz. Pero hoy dice, no he venido a traer la paz, sino división. Nosotros queremos estar en paz y por eso somos permisivos con nuestros hijos, con los caprichos de otro. Eso es lo mismo que en domingo venimos a la misa, prendemos la vela al Dios y todos los santos, y cuando vamos a la casa prendemos la vela para el demonio y todos sus ángeles. Eso es nuestra paz, para que me dejen en paz. Yo no voy a contradecir nada, yo no voy a retar nada, yo voy a permitir todo para que yo viva en paz. Como dijo el Padre del domingo pasado, Padre, prolongamos lo más posible las misas, domingo a las 6 de la tarde. Y él no ve a individuo en las misas y pregunta después de unas semanas o un mes, ¿y yo no te veo en la misa? Sí, Padre, yo no pedí para mí, sino para que mi abuela y mis padres se queden más tiempo en la misa, en la iglesia, para yo tener paz. Entonces, así no vamos a resolver el problema que encontramos todos los días. Y Carta de los Hebreos, pues, es una admirable enseñanza para nosotros. Rodeados como estamos en la plenitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Si usted está decidido de cargar con todo lo que les pesa, pues eso lo que les pesa lo va aplastando, lo va acabando, lo va a hacer caer de verdad. Hoy día es el momento preciso para que tú comienzas a pedir, Dios, la luz del Espíritu Santo, de ese amor de fuego, para que quema todo lo que te hace quedar atrás, lo que te hace sentir el peso, lo que cargas, para que vayas dejando todo, soltando todo, para que subes más fácil cerca a Dios. Y para que transmitas a los demás el bastón de la fe, como lo hicieron nuestros antepasados. Y no tan lejanos. Por ejemplo, cada uno de nosotros a lo mejor conoció
escuchó al menos de Papa Juan Pablo II, de Madre Teresa de Calcuta, de otros santos que vivieron en nuestros días. Ellos nos han traspasado el legado de paz y de fe y de amor de Cristo Jesús. Líbranos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús. ¿En quién está fijada tu mirada? ¿A quién tú miras más? ¿A Dios? ¿A todo lo que está a tu alrededor? Dios está primero. Dios debe estar primero en tu vida, no las cosas que facilitan o obstaculizan el camino hacia Dios. Porque deberían que facilitar, pero depende cómo tú lo usas, te pueden obstaculizar el camino hacia Jesús. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En Él se consume nuestra fe. No en las cosas que nosotros tenemos, no en las personas que nosotros amamos supuestamente, pero los engañamos. Aceptó la cruz, entregó su vida. Ese es el verdadero amor, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Y yo pregunté una vez a los niños en la catequesis: niños, ¿quién quiere ir al cielo? ¡Yo! ¿Y quién quiere ir a la cruz? No hay cielo, no hay gloria sin cruz. Jesús dice claramente: el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que coge su cruz y me siga. Nosotros queremos vivir nuestro cristianismo así, como el mundo quiere. Entonces, ¿dónde está postura del profeta Jeremías? ¿Dónde está postura de Jesucristo en nuestra vida? ¿Quién está el líder? ¿Quién está el ejemplo? ¿Quién es héroe de nuestra vida? ¿Chapulín Colorado? Si tú eres cristiano, tu héroe es Jesucristo, ningún otro. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo. Muchas veces muchos de nosotros perdemos calma, ánimo. Tiramos la toalla, como se dice, porque ya decimos, no podemos más. ¿Y cómo vas a poder solo tú? ¿Has olvidado la palabra clave de Jesús? Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Si tú no puedes es porque estás alejado de Dios, de Jesucristo, de su amor, de su misericordia, de su enseñanza. En tu corazón, en tu alma, no arde el fuego del amor del Evangelio. Y por eso, si estás frío, estás como un hombre muerto. Estás muerto. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Nosotros bien reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, vamos a confesionario, pedimos humildemente perdón, facilísimo. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice: ustedes todavía ni se imaginan qué es derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Santa María Gorretti, por ejemplo, una muchachita de 12 años, derramó su sangre para no caer en el pecado, porque un individuo
quería su carne. No era amor. Así vivimos nosotros los hombres carnales, como dicen en los países latinoamericanos. Cuando yo estuve en México, oí frecuentemente esta palabra. Y ustedes, los carnales, los padres decían estas palabras en las homilías, en los encuentros. Carnal. Sí, es verdad. En nosotros hay una lucha continua entre el espíritu y la carne. Y depende a quién nosotros miramos con ojos de fe, vamos a vencer con el poder del espíritu o la carne nos va a vencer a nosotros. Depende. No he venido a traer la paz, sino la división. Y cuánto deseo para que este fuego que he traído ya siga ardiendo. Pero Jesús no dice del fuego que quema todas las cosas, sino que quema nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestro mal pensamiento, nuestro deseo de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo malo. Entonces, si nosotros nos dejamos quemar por este fuego, seremos como el oro saliendo del crisol, purísimo. Pero si nosotros no nos dejamos quemar en este horno de amor misericordioso de Dios, entonces seguiremos como un hierro oxidado. Creo que a usted le gusta para que su prenda brilla bien y no que carga con un óxido. Así en la vida de fe debes que comenzar a brillar con obras buenas, no con el lodo que ensucia conciencia tuya y tú crees que tú ves mejor. Así les invito, hermanos y hermanas, a meditar durante esta semana de esta lección que nos trae Jesús, de dejarnos quemar por el fuego del Espíritu Santo, del amor del Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno de ellos. A cada petición contestamos, escúchanos Dios de amor, escúchanos Dios de amor. Roguemos al Señor por quienes, a causa de su enfermedad, porque están al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo, no han podido venir a celebrar con nosotros el domingo, a fin de que, ya que no pueden participar de la alegría de esta celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor. Oremos. Escúchanos, Dios de amor. Roguemos por los que ayudan a los pobres,
o hacen obras de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que hacen y lo que reparten a sus hermanos. El Señor lo multiplique y lo convierta para ellos en premio de vida eterna. Oremos. Escúchanos, Dios de amor. Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los ayude en sus dificultades y les conceda retornar sanos y salvos a sus hogares. Oremos. Escúchanos, Dios de amor. Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Dios de amor. Dios nuestro, que con la cruz de tu Hijo, bandera discutida, nos revelas la actitud de muchos corazones, escucha nuestras plegarias y no permitas que la humanidad rechace de nuevo la verdad y la gracia, sino que sepa descubrir los momentos que estamos viviendo para alcanzar así la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de pan y vino, fruto del trabajo del hombre, que por la acción del Espíritu se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, sustento que nos nutre y nos fortalece el alma. De igual manera, contribuyamos con desprendimiento en la colecta, ya que es el símbolo de nuestra generosidad, y así ayudamos al sostenimiento de nuestra parroquia y a la ayuda de nuestros hermanos. Hagamos nuestro canto de ofertorio con devoción y respeto. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio, estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Está el cielo, la tierra de su gloria. Oh, bendito viene el hombre que no halló. Hosana en el cielo, bendito no viene, no, Señor, es santo tu Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Sana, sana, cielo, mito, viene, hombre, Señor, hombre, el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Vayamos tu muerte, Señor Jesús. Seamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y nos agradecemos. Asóbranos, haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo, Luis Antonio, y con todos los pastores que cuidan del pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos de Cristo Jesús, démonos abrazo de paz. ¿Cuántos ministros tenemos? ¿3? Señor, por nuestra Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Palabra y no es tu
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, baja sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, hoy tenemos unas bendiciones especiales, un aniversario de matrimonio, algunos hermanos que están cumpliendo años en esta semana, hoy, muchachos de primera comunión, y también quiero invitar a todas las personas que tienen algún objeto de culto para bendecirlo, para que vengan todos juntos delante para recibir unas bendiciones especiales. Copiosas sobre todos los elementos de culto, rosarios, coronillas, medallas y todo lo demás que sirva para mirar a Jesús y a su madre, que siempre nos dirige a Jesús. Y yo les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Les voy a robar unos minuticos más de su atención, por favor. Con motivo de la celebración, el próximo 11 de septiembre, de la fiesta de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, el Grupo Coromotano invita a todo el pueblo de Aruba en general y muy en especial a los venezolanos a las actividades que en honor de nuestra santa patrona se estarán realizando, comenzando con el Triduo el domingo 8 de septiembre a las 9:15 de la mañana antes de la misa de 10 a.m., el lunes 9 de septiembre a las 6:30 de la tarde, martes 10 de septiembre a las 6:30 de la tarde y el miércoles 11 de septiembre la gran fiesta en honor de nuestra Madre. Comienza a las 6 de la tarde con la procesión alrededor de la iglesia, seguido con la Santa Misa. Hermanos venezolanos, unámonos en oración y con la intercesión de nuestra Madre, oremos por nuestra patria Venezuela que tanto lo necesita en estos momentos de crisis que está viviendo. Virgen de Coromoto, salva y protege a Venezuela. Le recordamos que este próximo jueves, 22 de agosto, es la fiesta de la Virgen María, Reina de Cielo y de Tierra. Habrán 2 santos sacrificios de misa, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Durante el próximo sábado 24 y domingo 25 de agosto, las celebraciones van a ser muy especial para pedir éxitos en el próximo año escolar que se está abriendo ya o se abre a partir de mañana para todos los jóvenes y después de la Santa Eucaristía recibirán una bendición especial todos aquellos jóvenes y niños que se encuentren presentes en la Santa Eucaristía. El grupo de oración de la Virgen de la Saled invita a todos sus devotos a una oración el próximo 19 de agosto, de 5 a 6 de la tarde, y se rezará el Santo Rosario en la Capilla del Santísimo. El grupo de oración Beato Bronislao Marquewis invita a todos sus devotos a participar en la oración este próximo 30 de agosto a las 6:15 de la tarde en la capilla. Recemos todos juntos para pedir la intercesión a Dios por nuestros hermanos que están atados a sus vicios y a sus bajas pasiones. El grupo de oración Hijos Espirituales del Padre Pío invita a todos sus devotos a la oración este próximo 23 de agosto a las 6 de la tarde en la Capilla del Santísimo. La Comisión 60 Aniversario participa que la última actividad relacionada con el 60 aniversario de nuestra misa será una noche de historia y música. Esto será el próximo 20 de septiembre en el centro de Barrio Dakota. Comienza a las 8 de la noche y los carchis son obtenibles en el Rincón del Libro. La novena en honor de la Virgen de Altovista comienza este 28 de septiembre hasta el 6 de octubre a las 5:30 de la tarde. Nuestra parroquia tiene el turno el miércoles 2 de octubre a las 5:30 de la tarde. La novena después de la novena sigue el Santo Sacrificio de la Misa a las 6 de la tarde. Se invita a todos los devotos de la Virgen de Coromoto para un triduo que comenzará con el Santo Rosario. Bueno, eso ya lo leí en la parte empezando el 8, el 9 y el 10 de septiembre. El 23 de agosto la Fundación Pro Familia Feliz tiene una noche de información referente a un encuentro conyugal los días 6, 7 y 8 de septiembre para todas las parejas que ya están casadas o que tienen proyecto de casarse por la iglesia, están cordialmente invitados. Eso será en el Centro Pastoral de Santa Cruz a partir de las 7:45 de la noche. De todas maneras, todas estas recomendaciones están en la parte de atrás. Si a alguien no le quedó muy claro, allá lo pueden aclarar sus dudas. Las fiestas venideras. El 20 de agosto, San Bernardo Abad. El 21 de agosto, San Pío X Papa. El jueves 22 de agosto, la Virgen María, Reina de Cielo y Tierra. Y el 23 de agosto, Santa Rosa de Lima. Bien, queremos agradecer a Dios, junto con los hermanos de Ecuador que están celebrando hoy fiesta de Nuestra Señora de Cisnes. Y también quiero
pedirles mucha atención a lo que voy a decir a continuación. En esta semana, limpiando la iglesia, encontramos hostia consagrada en el suelo, en los bancos. En el caso de profanación de tabernáculo, de sagrario, la iglesia indica cierre de la iglesia hasta que se haga reparación. Pero como es, digamos, delito menor de algún aprensivo, feligres, nosotros vamos a acudir a lo que indica la iglesia en este caso. Cada uno de los feligreses reza un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria al Padre. Puede hacerlo personalmente o en familia, pero que cada uno, también niños, son comprometidos de uso de razón que tienen ya de hacer esta oración para una sencilla reparación de profanación de sagrada hostia. Y en lugar de mirar cómo otro está vestido, qué celular carga, mejor fijémonos si otro consume verdaderamente el cuerpo de Cristo. Porque yo conozco casos de que una persona recibe hasta en la boca, no solamente en la mano, cuerpo de Cristo, lo guarda en el librito, lo lleva a su casa y vende por el internet para los cultos satánicos. Así, hermanos, al hallar hostia consagrada, yo, según las normas de la iglesia, la puse en agua y en el sagrario para que se disuelva si no pasa otra cosa. Lo que a veces pasa, que se transforma en verdaderamente cuerpo de Cristo, carne de Cristo. Así quiero pedir esta sensibilidad en nuestra fe. Y ahora nos ponemos de pie, hermanos. Agradecemos a todos los que han participado. Echamos una bendición especial para todos los de aniversario, de matrimonio, de otro compromiso, de cumpleaños, de muchachos de primera comunión, agradeciendo al coro que nos animó. Podéis ir en paz. Buenos días y buena semana. Cantemos. A San Miguel Arcángel, defende. Reina del cisne que bella eres, paloma en alto vuelo. Ella eres, reina del cisne que bella eres, tus ojos son sos paloma en ruedo vuelo. La vida de camino como color de humo. Hay incienso de todos los aromas.
Ya viene, esperemos un ratico, sí.